Ok, vamos a empezar entonces nuestra clase. Ahora está la parte número 5. Vamos a hablar acerca del hombre como suprema creación. Y esta es la continuación del quinto y el sexto día de la creación, ¿no? Entonces es importante que nosotros veamos eso. Vamos a hacer un recuento de lo que vimos la clase pasada. Vimos el primer día, del versículo 1 al 5 de Génesis 1. Vimos que Dios creó el espacio, el planeta Tierra, la luz, y vemos cómo entonces en el primer día Dios creó estas tres cosas y también incluyendo el tiempo, porque dice que en el principio Dios creó que los cielos y la tierra. El día segundo que creó Dios, en el versículo 6 al 8, vimos que creó el cielo atmosférico, la atmósfera terrestre. La hizo con todas sus cualidades para albergar la vida. Al tercer día, ¿qué hizo el Señor? El versículo 9 al 13 del capítulo 1, vimos que el Señor entonces hizo los continentes, descúbrase lo seco, y las islas, y los mares, ¿verdad? Y también todo lo que es el reino vegetal, lo hizo el Señor en el tercer día. Luego vimos el cuarto día. ¿Qué hizo el Señor el cuarto día? El cuarto día hizo el sol, como la lumbrera mayor, la luna como la lumbrera menor, y las estrellas. Las estrellas también las hizo el Señor. Entonces vamos a orar hoy y vamos a continuar con el estudio de hoy. Vamos a ver el día quinto y el día sexto. Hoy terminamos el día quinto y también vamos a definir en el día sexto por qué el hombre y la mujer son la suprema creación de Dios. Vamos a pedirle al Señor entonces que nos dé sabiduría. Padre Celestial, gracias por este día, por estar aquí reunidos en tu nombre, Señor. Ayúdanos y revélanos a través de tu palabra, Señor, que es la familia, el hogar, el matrimonio. Lo que tú creaste, Señor, como la suprema creación tuya. Ayúdanos a aprender el por qué el matrimonio es la suprema creación de Dios y cómo viene a ser atacado por Satanás, Señor, y aún a través de las personas que no te conocen a ti, Señor. Te pido, Padre, que tú nos ayudes entonces, revélanos con tu palabra tu verdad, para que nosotros podamos tener entonces una buena noción de qué es la verdad acerca de los orígenes en cuanto a la creación del hombre, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Vimos también entonces que el día quinto, y esto fue con que terminamos la clase pasada, el día quinto que hizo el Señor, hizo las aves e hizo la vida marina. Vimos acerca de la pregunta, ¿y qué de los dinosaurios? Los dinosaurios. ¿Y qué hablamos de ellos? Vimos entonces que la palabra dinosaurio se ve en el versículo 20, cuando el Señor dice allí en la palabra de Dios que Él hizo todo ser viviente que se mueve, refiriéndose pues en el hebreo allí ese tipo de seres vivientes como todo invertebrado marino, peces y reptiles. También vimos en el versículo 21 que la palabra grandes monstruos marinos viene del griego tanín, que también significa dragones, incluyendo a los grandes reptiles marinos llamados dinosaurios. Y luego resumimos la pregunta, ¿los menciona la Biblia como tales? ¿Y qué dijimos? Vimos que nosotros no podemos encontrar la palabra dinosaurio en la Biblia explícitamente hablando, debido a que no está, esta palabra no se usaba, sino hasta se empezó a usar a partir del año 1840, ¿cierto? Mucho después de que la Biblia fuese completada. Entonces, antes del año 1840 la palabra dinosaurio no existía. Es más, el término dinosaurio fue propuesto por primera vez y formalmente por el Sir Richard Owen en 1842 para nombrar a los enormes y extintos reptiles que se habían hallado por primera vez en Gran Bretaña. Él fue que le colocó el nombre de dinosaurios. Es más, la palabra dinosaurio viene del griego deinos, que significa terrible, y sauros, lagarto o reptil. Entonces, por esa razón no se encuentra la palabra dinosaurio como tal en la Biblia. Pero vimos también que en Job, capítulo 40, del 15 al 19, nos describe claramente la existencia de uno, aún después de ¿qué? Aún después del diluvio. La palabra de Dios es muy clara, nos describe que aún después del diluvio habían dinosaurios, ¿cierto? Es más, el Señor le llama Behemoth a ese dinosaurio. Y sabemos que Job estuvo durante la época patriarcal, porque su vida fue alrededor de 200 años. Entonces es equivalente a la reducción de vida que Dios comenzó a dar a partir del diluvio a los seres humanos, ¿no? Ahora sabemos que Abraham también a los 120 años y vemos entonces Job
a 200 años muriendo. Entonces por eso lo colocamos dentro de la etapa patriarcal. O sea que algunos dinosaurios sobrevivieron durante el diluvio, después del diluvio, y fue después de la época patriarcal que quizás comenzaron a extinguirse. Ahora, pasemos al sexto día. Bien importante el sexto día. ¿Por qué? Porque el Señor en el sexto día hizo entonces los animales terrestres y el hombre. Del versículo 24 al 31 de Génesis lo tenemos. Acordémonos que en el día quinto Él hizo entonces los reptiles y los animales, todos los animales marinos como los peces y todos los invertebrados, ¿no?, que habitan en el mar. Pero entonces ya en el día sexto comenzó a darle a los animales terrestres y también hizo al hombre durante el día sexto. Entonces vamos a empezar entonces primero a ver la primera parte, el reino animal. ¿Cómo creó Dios el reino animal? Fabulosa fauna que Él creó sobre la tierra, el reino animal. Y en Génesis 1 leemos que Dios creó los animales y las plantas según su género, ¿o qué? O especie. Estos dos son términos modernos más especializados y vienen del hebreo original, que se llama mihin y se traduce como tipos. Esta frase según su tipo ocurre un total de 10 veces en Génesis capítulo 1. Veamos entonces lo que nos dice el versículo 24 al 25 de Génesis, ¿cierto? Dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres que vivientes, según su género, quiere decir según su tipo, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Mire que cada vez la Biblia menciona en el capítulo 1 que lo hizo según su especie. Y dice, y fue así, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era ¿qué? Que era bueno. Entonces comenzó a hacer todo lo que es los animales terrestres. ¿Qué concluimos entonces de la evolución en comparación a la creación? Bueno, primero concluimos que tanto los evolucionistas como los creacionistas creen en cambios y variaciones, pero difieren en la pregunta. ¿Y sabe cuál pregunta difieren ellos? En esta. ¿En qué clase de cambios? Ambos definen las clases de cambios o definen la terminología de diferente manera. Veámoslos en estas dos columnas, como usted puede ver en la gráfica. Por un lado, vamos a ver los cambios y variaciones que presuponen los evolucionistas y vamos a ver los cambios y variaciones que presuponen los creacionistas. Los evolucionistas nos dicen de la siguiente manera. Primero, que de una pequeña fuente de genes, ¿cierto?, viniendo desde una vida primitiva como un animal unicelular, entonces, ¿qué pasó? Dice que este animal unicelular, como una fuente pequeña de genes, que se expande por mutación y selección, trajo entonces el cambio entre tipos de animales. Quiere decir que una especie de repente se volvió a otra especie, ¿sí? Y todo empezó con una vida simple unicelular. Y luego todo eso dio origen entonces a través de millones de años a la vida más compleja sobre la Tierra, ¿cierto? Entonces ellos piensan que la vida se expandió por medio de mutaciones y la selección natural. Acordemos que las mutaciones son degeneraciones de los genes internamente y la selección natural, pues que las especies que son más fuertes y avanzadas sobreviven sobre las más débiles, ¿no? Pues las débiles tienden a extinguirse y las más fuertes tienden a sobrevivir. Y que a través de millones de años esto fue lo que trajo el cambio entre tipos. Por decirlo así, que el chimpancé con millones de años se convirtió ¿qué? De repente se convirtió en hombre, ¿sí? Entonces ellos están diciendo básicamente que hay un cambio entre tipos. Ahora, así es como definen ellos los cambios y la variación. Ahora, los creacionistas no lo piensan así. Ellos definen los cambios y la variación de diferente manera. Veamos de qué manera. La teoría creacionista dice así, que de acuerdo a la Biblia, de muchas fuentes de genes de animales ya hechos maduros por parte de Dios, ¿cierto? En el principio, que cuando Dios los hizo, y como acabamos de leer en Génesis. Entonces, después ellos
se dividieron por migración y selección. Migración dándonos a entender que ellos se fueron ubicando después de que el arca de Noé encalló y se bajó Noé con sus animales, se distribuyeron por toda la tierra, ¿cierto? Y de acuerdo a la migración, los animales se fueron adaptando al ambiente y a la selección natural, porque obviamente habían animales que comenzaron, acordémonos que los animales eran herbívoros antes de la caída y luego después de la caída se volvieron carnívoros. Entonces hay una selección natural en donde las especies las que se adaptan más al ambiente y las que son más fuertes van a extinguir a las más débiles, ¿cierto? Pero eso trajo cambio dentro de los tipos. Lo que quiere decir es que los creacionistas creen que hubo cambio dentro de la misma especie, pero la especie nunca cambió. Por decirlo así, los creacionistas creemos entonces de la siguiente manera. Primero, tanto evolucionistas como creacionistas creen en cambios y variaciones, pero difieren en esta pregunta, ¿no? Como la acabamos de ver. Número 2, todo lo que podemos comprobar entonces es la subespeciación. Quiere decir la variación dentro de una especie o tipo de animales. Lo que definimos nosotros microevolución. Quiere decir que hay cambios dentro de la misma especie, pero la especie nunca puede cambiar a otra especie. Y eso es lo que definen entonces los creacionistas. Microevolución. Por decirlo así, nosotros conocemos la microevolución, o los creacionistas explican estos cambios dentro de la misma especie, ¿cierto? Como el cruce de animales. Por lo menos usted cruza un poodle con un dálmata y le sale un perro combinado ¿de qué? De dálmata con poodle, ¿cierto? Pero el perro jamás cambiará de género. Sigue siendo el mismo género o tipo de perros, ¿sí? Por decirlo así, sigue siendo el tipo de la raza canina. Nunca va a cambiar o se va a volver otro género o se va a volver otra especie, como lo creen ¿quiénes? Los evolucionistas. O sea que nosotros creemos en la subespeciación, la variación dentro de una misma especie o tipo de animales, lo que definimos como microevolución, ¿cierto? Los cristianos creemos en la microevolución, son cambios que surgen dentro de la misma especie. Ahora, pero jamás vamos a creer en la transespeciación, quiere decir el cambio entre tipos de una especie a otra, o macroevolución, como creen los evolucionistas, ¿sí? Que con el tiempo, que primero empezó entonces la vida y que después entonces los reptiles se volvieron aves, y así sucesivamente, o sea que cambiaron, el tipo cambió, ¿sí? Con los millones de años. No, nosotros creemos que las aves cambian entre ellas, pero siguen siendo aves, y nunca van a dejar de ser aves. Quizás habrán unas que son de un color, otras de otro color, unas de diferentes formas, pero siguen siendo aves. Lo mismo los perros. Los perros nunca pueden salir de su raza que es canina. El género sigue siendo lo mismo. Ahora, ¿hay variaciones dentro de la misma especie? Sí, la creemos, eso se llama microevolución. Pero nunca creemos que el perro un día dejó de ser perro y de repente se vuelve otra especie. No puede ser. O que el chimpancé de repente se volvió hombre. No puede ser. Y por eso ellos no podemos explicar la transespeciación porque la ciencia observable jamás ha podido hallar un eslabón perdido. Quiere decir, una conexión entre un simio y un hombre, ¿sí? Y eso es lo que tratan de encontrar. Un simio hombre que esté ahí como en la mitad de la transformación, ¿no? Como para decir, mire, sí ve que es verdadera la teoría de la evolución, pero jamás va a suceder eso porque sabemos muy bien que Dios hizo el hombre y hizo el animal y los hizo con su propia mano, y la palabra de Dios nos dice muy claramente que Él es el que le dio origen a ellos, ¿no? Y el uno no proviene del otro. Ambos fueron hechos en el mismo día, el día sexto, ¿sí? Ahora, ¿qué más concluimos? Como punto número 3, concluimos que el registro fósil respalda entonces la creación. El descubrimiento científico demuestran que los animales aparecen plenamente formados y no en transición, como lo dicen entonces, ¿quiénes?
los evolucionistas. Los evolucionistas dicen que millones de años más el chance, más la evolución, el producto es el Homo sapiens o el hombre como es hoy en día, ¿no? Del chimpancé al hacer el hombre. Pero no, nosotros no creemos así, nosotros creemos que el hombre siempre ha sido el hombre, ¿cierto? Y también los animales siempre han sido los animales. Nunca ha habido tal transición, ni la habrá. Y creemos también que hay diferencias y creemos en los cambios, pero dentro de la misma especie, ¿sí? Y nosotros creemos que esos cambios se han llevado en un corto lapso de tiempo, porque sabemos que la creación no tiene más de 7,000 años de ser creada, ¿no? Ahora, pasemos a ver como punto número 2 el hombre, la creación del hombre, del versículo 26 al 31. 26 al 31. Y dice la palabra de Dios ahí en el versículo 26 al 31. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Sí? Y señoree en donde, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Lo que nos da a entender que primero durante el día sexto fue creado los animales terrestres, inmediatamente después de que fueron creados los animales terrestres fue creado el hombre, pero fueron creados en el mismo día sexto. ¿Sí? Y dice allí, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgarla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla. ¿Os serán para qué? Para comer. O sea que en un principio el hombre era herbívoro, totalmente herbívoro. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será por comer. Todos los animales, estaba probando la Biblia muy claramente allí, eran herbívoros. ¿Sí? Eran herbívoros al comienzo. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día ¿qué? El día sexto. El día sexto. Entonces, ¿qué aprendemos aquí? Bueno, primero aprendemos aquí el origen del matrimonio. El origen del matrimonio. El matrimonio es la base de toda civilización. Es más, quiero que abran allí, por favor, en el Salmo capítulo 127. Y vamos a ver que los orígenes del matrimonio están aquí en Génesis. Y precisamente es los orígenes del matrimonio los que se están atacando hoy en día, ¿no? Y en el Salmo 127, la palabra de Dios nos hace concluir a nosotros que el matrimonio es la base de toda civilización humana. Dice allí, en el versículo 1, si Jehová no edificare la casa, Salmo 127, en vano trabajan los que la ¿qué? Los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela ¿quién? La guardia. La guardia. Mire que viene desde el hogar, desde el matrimonio, el hogar, ¿hacia quién? Hacia la ciudad. ¿Sí? La decadencia de las naciones es debida a la decadencia del matrimonio. ¿Sí? Cuando el matrimonio tiene tal decadencia y tal corrupción, entonces se manifestará en la ciudad. Al fin y al cabo, las familias conforman ¿qué? La sociedad, ¿verdad? Y por eso dice allí, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Si Jehová no es el centro, el fundamento de la familia, tampoco lo será el de la ciudad. ¿Sí? Y hoy vemos también cómo entonces se ataca el matrimonio a través de ¿qué? De la redefinición. Quieren redefinirlo ahora, el matrimonio, por medio de ¿qué? De la unión homosexual, que va en contra de la naturaleza de Dios, ¿verdad? Y también a través de
del adulterio a través de las uniones libres. O sea, todo cuando una sociedad se destruye, cuando el matrimonio no se ve a los ojos de la Biblia, a los lentes de la Biblia, ¿cierto? Porque Dios es el que le da origen al matrimonio. Ahora, miren lo que dice el versículo 2. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son ¿quién? Los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Cuando una sociedad se corrompe, ya no es cosa de estima el fruto del vientre. Y eso lo vamos a ver más tarde con el aborto, ¿sí? Dice, como saetas en las manos del valiente, quiere decir como flechas. Saetas son flechas. Son los hijos, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Por qué? Porque los está educando conforme al fundamento de su matrimonio. ¿Quién es quién? ¿Quién es Dios? Entonces podemos ver por esta gráfica que el Génesis nos da entonces un fundamento, nos da un origen de cómo era el matrimonio ideal antes de que el hombre y la mujer cayeran en pecado. Si no tuviéramos Génesis 1 y 2, no podríamos realmente ver en ejemplo cómo es un hogar marchando teniendo a Dios como fundamento. Entonces, por eso es importante que estudiando el Génesis tenemos el fundamento del matrimonio, el cual es el fundamento de toda civilización humana. Ahora, vamos a responder esta pregunta. ¿Por qué el hombre y la mujer son la suprema creación de Dios? Y es bien importante que nosotros veamos eso, porque la Biblia define realmente que el hombre es su suprema creación. Dentro del sistema evolucionista, el hombre no es la suprema creación de Dios, sino es el producto de una cadena evolutiva a través de los años, que viene a través de ¿qué? De los animales, ¿sí? El hombre proviene del animal, y por eso ya no hay diferencia entre matar a un animal y matar a un ser humano. Se pierde entonces lo que es la sensibilidad. Ahora, veamos primero, ¿por qué el hombre y la mujer son la suprema creación de Dios? Primero, porque Dios los creó a su imagen y semejanza. Los animales no fueron creados ni a la imagen ni a la semejanza de Dios. El hombre lleva ese privilegio sobre la creación de Dios. Por eso es la suprema creación de Dios. Segundo, vamos a ver que Dios le coronó de gloria y de honra. Y vamos a ver que eso fue algo grandioso y que algo que puede ser recuperado cuando una persona recibe a Cristo como Salvador. Número 3, vamos a ver que Dios lo creó para dominar la creación, ¿sí? No para que la creación lo domine a Él. Y número 4, vamos a ver que Dios lo creó como seres íntimos, al hombre y la mujer, cuando están dentro del matrimonio. Y para tener también intimidad con Dios. Veamos el primero. Dios los creó a su imagen y semejanza. ¿Por qué entonces el hombre y la mujer son una suprema creación de Dios? Primero, porque Dios los creó a su imagen y semejanza. Dice la palabra de Dios en Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre, ¿a qué? A nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Mire que dice nuestra, está hablando de Elohim. El hombre fue creado para manifestar entonces esa intimidad con Dios. La semejanza de Dios, su imagen. ¿Cómo es Dios? Dios es un ser racional, un ser creativo, ¿cierto? ¿Cómo es el hombre? El hombre es semejante a Él. Es un ser racional y es creativo, ¿cierto? El Dios se comunica por medio de su palabra. Dios se comunica por medio de un lenguaje articulado. Los animales no tienen esa cualidad. Por eso nosotros compartimos de su imagen y semejanza, ¿sí? Fuera de eso también, así como Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, nosotros de cierta manera somos tripartitos. Tenemos el espíritu, el alma y el cuerpo, ¿sí? Dios nos hizo como seres espirituales. Es más, Él ha puesto eternidad en el corazón del hombre, dice la palabra, ¿sí? Eclesiastés dice que Él ha puesto eternidad en el corazón del hombre. En los animales no. En los animales no es así. Ahora,
El hombre encuentra su identidad entonces, su complemento, su plenitud y satisfacción teniendo una relación íntima y directa ¿con quién? Con Dios. ¿Sí? Los animales no pueden tener esa plenitud ni esa satisfacción de tener una relación íntima y directa con Dios. El hombre sí. Porque acordémonos que el hombre fue creado para adorar a Dios. ¿Sí? Los animales fueron creados a causa del hombre. Dice la palabra de Dios que vio a Adán, el Señor cuando lo hizo, y le hizo los animales y se los trajo a él. ¿Sí? Los animales fueron hechos por causa del hombre. ¿Sí? Es más, vamos a ver también que la vida es preciada por Dios aún desde el vientre materno. Aún desde el vientre materno. Y yo no me puedo explicar cómo es posible que después de tener la tecnología del ultrasound, del ultrasonido, y que se ve claramente que es un bebé, ¿sí? Le llaman feto como para tratar de demostrar que no es realmente un ser humano formado. Pero claro que es un ser humano. ¿Qué diferencia hay entre un bebé cuando nace y le quitan la vida a uno que está dentro del vientre y se está formando y le quitan la vida? No hay ninguna, porque ambos son un ser, son el mismo ser. Usted y yo fuimos uno como él, como el que vemos en la foto. Fuimos un embrión dentro de un vientre materno. Es más, el salmista nos habla claramente cómo Dios aprecia la vida, la tiene preciada, muy valiosa aún desde el vientre materno. Salmo 139 del 15 al 16 dice: no fue encubierto de ti mi cuerpo, dice el salmista, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro, mire lo que dice el salmista, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. El salmista está glorificando al Señor porque aún desde el vientre, dice él, mi embrión vieron tus ojos. Quiere decir, yo estaba ante la presencia tuya, Señor. Yo estaba bajo tu control. Yo estaba bajo tu amparo, bajo tu protección, bajo tu plan de nacer en este mundo. Yo estaba, las cosas que se formaron en el vientre de mi madre, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, estaban todas ellas escritas, todas estaban en la idea de Dios antes de que todas fuesen formadas. Lo mismo fue con Jesucristo, ¿sí? Ya Jesucristo, el Hijo de Dios, ya dentro del plan del Padre estaba de que su Hijo Jesucristo un día se hiciese hombre y se hiciese entonces, ¿qué? Un embrión. Porque es desde el estado embrionario que el hombre necesita ser redimido. ¿Usted se ha puesto a pensar por qué será que Dios escogió hacerse un bebé en un vientre materno en lugar de aparecer como un adulto? Dios pudo hacerse reaparecer como un adulto y morir por nuestros pecados. Pero ¿por qué no lo hizo? ¿Sabe por qué? Porque tenía en mente a aquellos que nunca pudieron nacer, redimirlos. Porque al fin y al cabo el pecado viene en esencia, por naturaleza, aún desde el vientre materno. ¿Sí? Él mismo dice, en pecado me concibió mi madre, dice el salmista. Entonces claramente nuestro Dios tenía sus planes bien formados desde la eternidad, que un día se iba a ser hombre. Es más, le dijo a Eva que la simiente de la mujer iba ¿a qué? A tener una enemistad con la simiente de Satanás. Génesis 3:15. ¿Sí? Y de la simiente de la mujer iba a venir el Mesías, iba a ser un humano. Amén. Dios se hizo hombre y participó en nuestra humanidad, pero sin pecado, para redimir aún los que nunca pudieron nacer. Ahora, para el Señor también, la vida es tan preciada porque Él la quiere proteger. Génesis 9:6 nos dice que una vez cuando el hombre, mejor dicho, hizo y su continuo pensar era la maldad,
Él entonces trajo el diluvio y destruyó toda la humanidad y solamente fueron salvos Noé y toda su familia, ¿no? 8 personas en total. Y los animales que logró meter en el arca, de 2 en 2, ¿cierto? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que después de que se bajaron del arca, el Señor en su misericordia le quiso volver a dar el valor a la vida que se merece. Y para eso instituyó entonces lo que se llama la dispensación del gubernamental, el gobierno civil, para proteger la vida del hombre. Y dice así Génesis 9:6, el que derramare sangre de hombre. Porque acuérdense que antes del diluvio la gente se mataba y la gente, mejor dicho, no había valor por la vida. Entonces el Señor quiere protegerla y para eso entonces estableció el gobierno de las naciones. Dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, se hará justicia, porque a imagen de Dios es hecho ¿qué? El hombre. Mire que Dios puso protección en el hombre. No salvar la vida de los animales, porque los animales fueron hechos para el hombre, sino salvar la vida del hombre. Y por eso hay cárceles, por eso hay la policía, por eso hay los soldados, por eso el magistrado. ¿Para qué? Para hacer justicia. Como dice la palabra de Dios en Romanos, no lleva en vano ¿el qué? La espada. ¿Sí? Porque es ministro de justicia. Ahora, obviamente hay injusticia a veces en algunos gobiernos, pero en general Dios lo creó el gobierno, ¿para qué? Para hacer justicia sobre la tierra. Es más, Éxodo 21, del 22 al 23 nos habla las consecuencias que había cuando alguien hacía abortar a una mujer. ¿Sí? Dice, si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, Éxodo 21, del 22 al 23. Dice, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. ¿Por qué? Porque para Dios es preciada la vida aún desde el vientre. ¿Cierto? El abortar no es una escogencia de la mujer. Ahí no hay nada que escoger porque no es una cosa, no es un objeto, es una vida. Es un ser viviente. Es un hombre, es una mujer que se va a desarrollar. Es un bebé lo que hay allí. Es un don de Dios. La vida es un don de Dios. Y dice allí, mas si hubiere muerte, o sea, hicieren a la mujer abortar, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. ¿Sí? Porque en ese tiempo había gente bien malvada, gente paganas, que hacían abortar a las mujeres. O había gente tan pagana que también los niños los colocaban en el holocausto. ¿Sí? Y los sacrificaban a sus dioses paganos. Y Dios quería que su pueblo fuera diferente. Es más, por eso nos dio los orígenes del Génesis. Dios nos dio los orígenes del Génesis. Y aún a su pueblo Israel para que se distinguiesen de las deidades paganas donde ellos que ellos estaban rodeados, ¿no? Ahora, aún la vida del malvado es preciada por Dios, ¿sí sabía? Aún la vida del malvado. ¿Por qué? Porque Ezequiel 32:11 dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero o no tiene placer en ¿quién? En la vida del impío, en la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y ¿qué? Y que viva. Es más, si Dios tarda su promesa de venida, no es porque Él es caprichoso, sino porque Él quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan ¿a qué? Al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad. ¿Sí? Ahora, Romanos 5, del 6 al 8 también nos dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, al fin y al cabo todos nosotros éramos malvados, ¿no era así? Cada uno de nosotros, cada uno hacía lo que quisiese. No hay quien busque a Dios, ni siquiera cada cual se apartó por su propio camino, dice la palabra de Dios. Mas Jehová cargó sobre él todo nuestro pecado. Y aquí lo dice Romanos 5, del 6 al 8, bien claramente. Porque Cristo cuando aún éramos débiles, cuando aún estábamos en nuestra condición de pecado, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo,
pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió ¿por quién? Por nosotros. Ahora, veamos el segundo punto. ¿Por qué el hombre y la mujer son la suprema creación de Dios? Vimos primero, porque Dios los creó a su imagen y semejanza. Ahora, segundo, porque Dios les coronó de gloria y de honra. Amén. De gloria y de honra. Mira lo que dice el salmista, Salmo 8 del 4 al 5, y también está en Hebreos. Dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Y como dije en la clase pasada, a mí me muestra que de cierta manera cuando Dios le coronó de gloria y honra cuando hizo al hombre, a mí me suena como que el hombre alcanzó a vivir cierto tiempo antes de caer en esa gloria y esa honra que Dios le coronó. Porque el salmista lo dice. Le has hecho poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. ¿Sí? Y eso es lo que se ha perdido hoy. La gloria y la honra del hombre por causa del pecado. Y lo bueno es que a través de Cristo, cuando uno recibe a Cristo como Salvador, Él nos devuelve esa gloria y esa honra. ¿Sí? Nos cubre con su Espíritu Santo. Entra en nuestro corazón y hace una nueva vida, una regeneración espiritual. Coloca toda nuestra deshonra, todas nuestras iniquidades, toda nuestra vergüenza del pecado en Cristo. Y a cambio, Él nos corona por medio de su Espíritu Santo de gloria, de futuro, de porvenir, de perdón y de honra. Sí. Porque Cristo es el Señor, amén. Él es nuestro Dios, nuestro Salvador. Pero también Cristo es el perdón de pecados. Es nuestro perdón de pecados. Sí. Él no solamente es el que perdona pecados, sino Él es perdón de pecados. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? Él es perdón de nuestros pecados, porque nuestros pecados fueron puestos sobre Él. Él es el perfecto sustituto. Y ahora todo aquel que viene a Él para ser salvo, Él le corona de gloria y de honra, le devuelve lo que el hombre había perdido desde la caída del Edén. Número 3. ¿Por qué el hombre y la mujer son la suprema creación de Dios? Primero, porque Dios les creó a su imagen y semejanza. Segundo, porque Dios les coronó de gloria y de honra. Tercero, porque Dios lo creó para ejercer dominio sobre su creación. ¿Sí? A los animales no. Mire, Salmo 8 continúa el versículo 6 al 9. Dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. O sea que Dios compartió de su gloria y de su honra en el hombre. Le dio para que pudiera ejercer dominio, soberanía. ¿Sobre quién? Sobre las obras de las manos de Dios. Dice, todo lo pusiste debajo ¿de qué? De sus pies. Nuevamente aquí me está sugiriendo de que hubo un buen tiempo en donde Adán y Eva pudieron gozarse, pudieron experimentar lo que es tener toda la creación sujeta bajo sus pies, bajo su autoridad. Dice allí, ovejas y bueyes y todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Todo le era sujeto. Jesús nos dio un pequeño clip de quizás cómo se sujetaba la naturaleza al hombre. Porque aquí dice que las aves, los bueyes, las ovejas, las bestias, los peces, todos se sujetaban bajo él. Cuando él salió a pescar con Pedro por primera vez. ¿Se acuerdan? Que no habían pescado nada en toda la noche y Jesús dijo, salgamos a pescar. Dice, Señor, hemos pescado toda la noche, pero si tú lo dices, amén. Y se fueron y lanzó, ¿qué? Lanzaron las redes donde el Señor le dijo. Y el Señor mostró qué tanto dominio tiene sobre, ¿qué? El reino marino. Aún de la naturaleza. ¿Y qué pasó?
Se llenó esa red que no podía ni sacarla. Y ahí fue cuando entonces Pedro reconoció, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Comenzó a ver que Jesús tenía poder sobre la naturaleza. Lo mismo lo tenía Adán y Eva, porque ahí dice que tenían dominio sobre los peces del mar. También Jesús nos mostró que tenía dominio de un animal no domado, ¿cierto? Cuando le trajeron el asno para entrar en su entrada triunfal en Jerusalén. Era un asna que nunca había sido montada por nadie y se montó él y como si nada. Vaya, móntese usted a ver en una asna sin domar, lo tumba, ¿cierto? O lo trata de tumbar, pero no fue así con Jesús porque tenía dominio sobre la naturaleza. Amén. Nos muestra claramente cómo era ese dominio que gozaban Adán y Eva. Y dominio que va a ser retornado nuevamente durante el milenio a nosotros los creyentes. Amén. Así es. Ahora, miren lo que dice Génesis 1, el 28 al 31, y nos habla de cómo ejercía ese dominio. Dice, llenad la tierra. Génesis 1, el 28 al 31. Y sojuzgarla, gobernarla. Llenarla quiere decir poblarla, obviamente la reproducción. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, y os será para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Ay, imagínese usted, bueno en gran manera, sí, buenísimo en gran manera. Con ese poder que Dios le ha dado al hombre, imagínense. Quizás hasta podía caminar sobre el agua, como lo hizo Jesús, porque tenía poder sobre la naturaleza. Quizás lo podía hacer. Buena cosa para pensar, ¿no? Génesis 2, del 19 al 20, también nos da otra descripción de cómo le dio el poder para ejercer dominio sobre la naturaleza. ¿Y sabe cómo? Colocándole nombre a los animales. Y al colocarle nombre a los animales, quiere decir que él tenía poder sobre ellos. Dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. En 24 horas. Mire qué tan superdotado era. Sin capacidad. La capacidad mental que tenía es mucho más superdotada a la que teníamos nosotros. Sí. Es más, cuando nosotros seamos redimidos y seamos raptados, seamos el día del arrebatamiento, este cuerpo corruptible, limitado aún en conocimiento, va a ser cambiado en un cuerpo incorruptible. Y vamos a conocer mucho más aún cómo hemos sido conocidos, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Así era Adán y Eva. Súper, con un conocimiento totalmente desarrollado. ¿Sí? Ahora, número 4. ¿Cómo entonces podemos decir que el hombre y la mujer eran la creación suprema de Dios? Primero oímos porque Dios los creó en su imagen y semejanza. Segundo, porque Dios les coronó de gloria y honra. Tercero, porque Dios los creó para ejercer dominio sobre su creación. Y cuarto, porque Dios los creó como seres íntimos. Íntimos. La intimidad. Cosa que los animales tienen cierta limitación con ellos, ¿cierto? Quiere decir que Él creó el hombre y la mujer para ser inseparables, para ser dependientes, para estar unidos y para reflejar la armonía de la deidad de Dios. ¿Sí? Hoy en día es al contrario. Las parejas no ven cómo separarse, cómo declararse independientes, cómo vivir una vida apartada de Dios. ¿Cierto? Totalmente diferente. Consecuencia de la caída, ¿verdad? ¿Qué tenía el primer matrimonio, hermanos? Bueno, para definir qué es lo que tenía el primer matrimonio, por ser que el Señor los creó como seres íntimos, primero, tenía total amor. Total amor. Estamos hablando de un amor divino, un amor superior al amor carnal humano,
un amor divino. Primera de Juan 4:16 lo define. Dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Así permanecían ellos en el jardín del Edén 100% del tiempo, antes de caer en pecado. Totalmente en el amor de Dios. ¿Sí? Permanecían en Dios y Dios en ellos. Ahora, tenían total amor. Número 2, al tener total amor, tenían como número 2, por consiguiente, total confianza. Total confianza. Diferente a la humanidad de hoy en día, ¿no? No hay amor, obviamente es desconfianza. Ahorita es total confianza, porque lo dice la palabra de Dios. Adán y Eva tenían total amor, total confianza. Quiere decir, Génesis 2:25 nos decían que estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. No habían de qué avergonzarse, porque así los creó Dios, y Dios estaba con ellos, y ellos tenían todo el favor de Dios. Tenían toda una disposición favorable de adoración que nosotros no podemos ni siquiera percibir cómo fue. Pero algún día vamos a percibir eso cuando nosotros mismos lo experimentemos. ¿Sí? Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y por eso creó la unidad matrimonial, que aún en nuestra naturaleza caída, ya redimidos, podemos gozarnos con nuestras mujeres cuando estamos casados en el matrimonio. ¿Sí? El Señor lo honra el matrimonio. ¿Sí? En Hebreos dice que el Señor ama el lecho sin mancilla, ¿no? Pero que a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Ahora, miren lo que dice aquí la palabra. En primera de Juan 4:18. Y veamos por qué tenían total confianza. ¿Sabe por qué? Lo dice clarita en la primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Mire que cuando los discípulos estaban con el Señor y el Señor estaba allí con ellos, ellos tenían total confianza. No tenían temor. Ahora, cuando lo veían durmiendo y las olas se levantaban, ahí sí. Pero cuando estaban con Él allí multiplicando los panes, y cuando Él estaba allí haciendo los milagros y demostrando su amor y la compasión hacia la gente, ellos no tenían temor de nadie. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, aquel perfecto amor que tenían Adán y Eva por causa de Dios, echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. Póngase a ver que sí, lleva castigo. ¿Por qué? Porque cuando hay temor es porque hay inseguridad. Y cuando hay inseguridad es porque hay pecado de por medio. ¿Sí? Ahora dice, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Por qué a veces nos llenamos de temor nosotros? Es porque no estamos confiando en nuestro Señor, que Él es total amor a pesar de las circunstancias. Bien interesante mirar eso. Entonces, ¿qué tenía Adán y Eva? Tenían entonces, primero, total amor. Número 2, total confianza. Número 3, total comunión con Dios. Total comunión con Dios. Dice Génesis 3:8 que Jehová Dios se paseaba en el huerto al aire del día. ¿Sí? El mismo Señor acostó y le hizo dormir a Adán. La primera cirugía sin anestesia. ¿Sí? No había necesidad de anestesia, no había dolor. No había cicatrización. El Señor cogió unas costillas, las sacó y de ellas sacó la mujer. ¿Sí? Y luego cerró la carne en su lugar, o sea, sin ninguna cicatriz. Y ahí se levantó Adán y vio la mujer. ¡Wow! ¿Cierto? ¿Por qué? Porque tenían total comunión con Dios, total confianza. Dios estaba con ellos. Cuarto, ¿qué tenía entonces el primer matrimonio? Tenía como número 4 una verdadera comunión matrimonial. Si estamos bien con el de arriba, estamos bien con nuestras esposas o con nuestros, o si es mujer, con su esposo, ¿no? Una verdadera comunión matrimonial. Dice Génesis 2, del 21 al 25. Acuérdense que
El Señor no hallaba ayuda idónea para Adán, aunque hizo los animales y eran muy bien hechos y ejerció dominio sobre ellos y él se sintió allí, pero él vio al Señor que algo le faltaba a él. Y dice, entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas, como lo vimos, y cerró la carne en su lugar y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo ¿a quién? Al hombre. ¿Sí? De la costilla sacó la mujer, así como el costado de Jesús se sacó la iglesia de Dios. ¿Sí? Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Fue que a través de una lanza, fue que Jesús entonces murió, salió agua y sangre. Y a partir de ese sacrificio, todos los que hemos creído venimos a ser parte de la iglesia de Dios. Amén. Porque somos la esposa ¿de quién? De Cristo. Y Cristo simboliza al varón, la cabeza, ¿cierto? Y la mujer tipifica ¿a quién? A la iglesia, ¿cierto? Y eso es lo que habla Pablo de ese gran misterio, ¿cierto? Porque hay una gran ilustración de eso. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Sí? Así como a través de su sacrificio trajo su iglesia hacia sí mismo para ser salva. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque el del varón fue tomada. ¿Sí? Mire que fue Adán que le colocó el nombre a ella, varona, porque el varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Entrará a una nueva relación, a un matrimonio, y serán una sola carne y estábamos desnudos Adán y Eva y no se avergonzaba. ¿Sí? Reflexionemos. Tenemos que entender que ideas acarrean grandes consecuencias. Las ideas acarrean grandes consecuencias. ¿Por qué? Observe. Daniel 7:25 nos dice la palabra de Dios que siempre lo que Satanás ha querido hacer en el hombre es cambiar dos cosas: la historia y la ley divina. ¿Sí? Porque si él logra cambiar la historia de la humanidad, la historia de los orígenes, entonces las personas no pueden conocer de Dios. Porque si venimos del chimpancé y venimos de una vida simple unicelular, la vida no tiene sentido, no hay Dios. Pero si venimos de un creador que nos hizo a su imagen y semejanza, la vida tiene sentido, tiene valor, tiene propósito y tiene esperanza. ¿Sí? Pero eso no es lo que quiere Satanás. En los últimos tiempos, dice la palabra de Dios, que Satanás, a través del anticristo, dice la palabra de Dios en Daniel 7:25, que él hablará palabras contra el Altísimo. Como hoy en día se levanta la gente y habla palabras contra el Altísimo. Muchos anticristos se han levantado hoy en día, dice la palabra de Dios. Todavía no el anticristo, pero ya el espíritu del anticristo está obrando, dice el apóstol Pablo. Solo que al presente hay quien lo detiene, hablando de la presencia de la iglesia. Pero cuando la iglesia sea removida, entonces aquel inicuo cuyo nombre viene en el nombre de Satanás, se levantará con toda iniquidad contra todos aquellos quienes no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, hablando de los que rechazaron el evangelio. ¿Sí? Inicuo que viene por la misma obra de Satanás. ¿Qué es lo que empieza a cambiar? Daniel 7:25 nos lo dice. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar ¿qué? Los tiempos, refiriéndose a la historia de la creación y la ley. Pues si no hay Dios y logro convencer a las personas que todo esto vino por causas naturales, más millones de años, pues no hay ley, porque al fin y al cabo, si no hay Dios, no hay un dador de la ley. Entonces cambia y pone sus reglas. Puedo tener matrimonio homosexual, todo esto, el aborto es permisible, la eutanasia, todo eso, ¿no?
¿Sí ve? Como dice la Biblia, muy claro. ¿Qué significa esto? Estamos en una batalla por los orígenes. Y por eso estamos estudiando el libro de Génesis. Tenemos dos sistemas de pensamiento. Y esos dos sistemas de pensamiento afectan nuestra conducta. Tenemos por un lado el pensamiento evolutivo, que usted lo puede ver ahí en la gráfica, en donde la opinión del hombre es lo que cuenta. Allí no hay leyes, la conducta homosexual es permisiva, la pornografía y el aborto. Y por otro lado tenemos como fundamento el pensamiento creacionista, en donde la palabra de Dios es lo que da el origen a nuestra vida y a la manera de cómo vivimos de vivir, lo cual genera leyes, hay normas. El matrimonio es entonces el fundamento de toda civilización, el cual fue creado por Dios. Y por lo tanto, como hay matrimonio, hay normas. Y como hay normas, hay significado por la vida. ¿Qué significa esto entonces también? Lo podemos explicar en esta gráfica. Salmo 11.3. Vamos al Salmo 11.3 para terminar. Salmo 11.3. Está excelente esto aquí, porque en el Salmo 11.3 nos explica algo bien tremendo. Esa batalla que estamos todos los cristianos ahora batallando contra este sistema, ¿no? De los incrédulos. En el Salmo 11.3 dice la palabra de Dios así. Dice: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer quién? El justo. El justo. Usted y yo, como esposo o esposa, tenemos entonces la responsabilidad como cristianos enseñarle a nuestros hijos el principio de Génesis, el fundamento de toda civilización. ¿Cómo era el matrimonio? ¿Cómo fue la creación? ¿De dónde vinieron todas las cosas? ¿Para qué? Para que nuestros hijos puedan recibir la gloria y la honra de Dios en sus vidas. Y sus vidas tengan propósitos, tengan salvación, tengan esperanza. ¿Por qué? Porque entonces, como dice aquí, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Ahí vemos dos sistemas que están en guerra. Uno es el sistema evolución, que tiene como fundamento el hombre quien decide la verdad. Y por eso hay tantas guerras en este mundo. ¿Sí? Y por otro lado tenemos el fundamento de la creación, que tiene como la palabra de Dios como la verdad. Esos somos nosotros los cristianos. Pero ¿qué pasa? Muchos de nosotros estamos dormidos, como muestra la gráfica, mostrando sobre esa base un gran castillo, y ese castillo está recibiendo entonces un bombardeo. ¿Y sobre qué están bombardeando los evolucionistas? A los creacionistas. ¿Sabes sobre qué están atacando? Están atacando el fundamento, la creación, los orígenes, diciendo eso no fue así, con que Dios ha dicho, ¿sí? Con que Dios ha dicho que ha sido así. Eso es religión, eso no es verdad, ¿cierto? Ellos están atacando el fundamento. ¿Y qué estamos viendo nosotros los cristianos? La gran mayoría, algunos están durmiendo, como muestra ahí en la gráfica. Otros están atacando, pero están atacando a un lugar que no debe ser. No están dando en el blanco. Hay otros que simplemente están atacando, no el fundamento de la evolución, que es el que debemos de atacar, sino que están atacando entonces los resultados de la evolución. Que es verdad que debemos de estar en contra del aborto, en contra de la pornografía, en contra de la eutanasia, en contra del racismo, en contra del conducta homosexual, en contra de la desintegración familiar, en contra del humanismo, en contra de la evolución, sí, pero ellos están atacando lo que deben de atacar, que es el fundamento nuestro, pero nosotros no estamos atacando el fundamento de ellos, porque muchos de nosotros ignoramos cómo manejar la Biblia de una manera racional y científica para debatir el fundamento de ellos. ¿Sí? La batalla está en nuestras manos. La palabra de Dios es como espada de dos filos, dice la palabra de Dios. Es dinamita.
Y de nosotros está el futuro de nuestras familias y de nuestras naciones, si nosotros nos volvemos a los fundamentos de la creación. Vamos a orar entonces. Padre Celestial, gracias por este día. Gracias por tu palabra que es grande y maravillosa, Señor. Gracias porque sabemos, Padre, que a través de la educación cristiana y a través de aprender a cómo defender la fe cristiana, Señor, podemos nosotros batallar contra el fundamento de la evolución que no tiene sentido, Señor, que es totalmente irracional. Podemos usar la misma ciencia observable, Señor, para utilizar las evidencias en contra del sistema evolutivo, en contra del sistema humanista de hoy, Señor. Porque como dice tu palabra, nosotros estamos aquí para derribar todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Padre, ayúdanos a hacerlo en toda reverencia y en toda humildad, Señor. Ayúdanos a presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo aquel que nos hace pregunta de nuestra fe. Padre, yo te pido si hay alguna persona, Señor, que no ha recibido a Cristo, que hoy venga al conocimiento tuyo, Señor. Que hoy reconozca que necesita ser salvo, redimido de sus pecados. Que necesita reconocer que Cristo murió por sus pecados y resucitó entre los muertos. Y que solamente a través del arrepentimiento y la fe puede recibir esa salvación por medio del Espíritu Santo, Señor. Y a nosotros los cristianos, ayúdanos a abrir los ojos, Señor, porque estamos en una gran batalla espiritual. Gracias porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Y entonces, ¿quién quiere hacer la primera pregunta, por favor? La primera pregunta. Pastor, ¿cómo uno como cristiano puede confrontar el problema de la pena de muerte? De la pena de muerte, muy bien. Si Dios dice que toda sangre, toda alma, ¿no? es importante para Él. Ajá. La pregunta es, ¿cómo hacemos para poder explicar a las personas la pena de muerte? ¿Cierto? Cuando Dios supuestamente es el dador de la vida, ¿cierto? ¿Cómo podemos? Bueno, supuestamente la gente aparenta ver en eso una contradicción, pero no hay una contradicción, porque como lo vamos a ver más tarde, aunque te estás adelantando un poco, pero vamos a ver más tarde cuando el Señor instituye en el libro de Génesis la pena de muerte, lo está haciendo para proteger la vida, ¿no? Para proteger la vida. No para quitarla, sino para protegerla. Obviamente, las personas tienen que reconocer que Dios es santo, que Dios es justo y que Dios hará cualquier cosa por proteger al inocente. ¿Sí? Y de verdad que si no se hace justicia en la tierra, pues hay un infierno en donde el Señor va a condenar a todas aquellas personas que no hicieron lo correcto aquí en la tierra. Ahora, es indispensable entender y saber dividir bien la palabra de Dios. Como estamos viendo, Dios no quiere no quiere que el impío perezca, ¿cierto? Sino que se arrepienta y vuelva al Señor. Pero cuando los individuos deciden ir en contra de Dios y algunas personas deciden comenzar a matar, entonces Dios, de cierta manera, tiene que aplicar justicia, porque Él ama al ser humano y Él no puede permitir que el injusto se salga con las suyas. El Señor tiene que aplicar la justicia porque Él dejaría de ser justo, ¿no? Entonces, una cosa es Dios aplicando la justicia y otra cosa es decir que es injusticia que Dios le quite la vida a una persona cuando esa persona está atentando con la vida de otra, ¿sí? Antes, al contrario, yo me diría lo contrario. ¿Cómo es posible que Dios, ¿cierto?, va a permitir que una persona salga con la suya cuando a esa persona se le puede aplicar la justicia? ¿Sí? Entonces es bien importante nosotros mirar eso, que la Biblia obviamente, mucha gente por ejemplo decía cuando mataron a Osama Bin Laden, ¿no? que ¿por qué lo mataron? Pues obviamente él ya tenía una sentencia de muerte. ¿Querían matarlo? No, querían que se entregara, pero no que se quería entregar, ¿sí? ¿Y qué pasa? Obviamente Dios le ha dado a las autoridades el poder de pasar ¿qué? La espada, de hacer justicia. Obviamente la justicia tiene que hacerse como Dios dice, para que sea justa. No en todos los países se hace de esa manera, Dios va a juzgar también las naciones por eso, ¿no?
Pero obviamente es verdad que Dios tiene que aplicar la justicia. Y es necesario que así sea, ¿no? Que hay muchas personas que no saben dividir lo uno de lo otro. Yo me pregunto más bien, ¿cómo es posible que Dios tuvo misericordia con cada uno de nosotros cuando cada uno de nosotros realmente merecía morir en sus pecados, ¿no? Ser aniquilado inmediatamente. Adán y Eva era para que hubieran muerto inmediatamente, quiere decir aún físicamente cuando pecaron. Pero Dios tuvo misericordia de ellos, ¿sí? Y acordémonos que la carencia de la misericordia de Dios no significa injusticia, sino justicia. ¿Sí? En Dios no hay ninguna injusticia alguna. Todo lo que podemos esperar de Dios es justicia. Y obviamente cuando la justicia de Dios viene, hay veces requiere también la remoción de gran cantidad de gente, como vamos a ver más adelante, el diluvio, ¿no? Dios removió a todas esas personas de una. ¿Sí? Sodoma y Gomorra también, todas esas personas. Pero también Dios tuvo misericordia ¿de quién? De Nínive. ¿Sí? Y le perdonó a toda una nación que se arrepintió. Entonces vemos cómo Dios, la cuestión de la pena de muerte, el Señor la instituyó simplemente para proteger al hombre. Porque si no hubiera pena de muerte, imagínense, hermanos, si no hubiera pena de muerte, ¿cómo sería este mundo de maldadoso? Si no hubiera pena de muerte. Sería incontrolable. Es un factor de la misericordia de Dios que Él haya instituido la pena de muerte. ¿Cómo son nuestros países sin la pena de muerte? ¿Cómo es la injusticia en nuestros países comparado a los Estados Unidos de América y otros países pocos en donde está la pena de muerte instituida? Mire que en donde está la pena de muerte instituida en esos países hay más progreso y más justicia que en aquellos países en donde no hay pena de muerte. ¿Sí? Entonces la pena de muerte fue instituida por Dios. ¿Sí responde a tu pregunta? ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Buena pregunta. ¿Alguna otra? ¿Todo bien? ¿Claro? Ok. Vamos a orar entonces. Padre Celestial, gracias por este día. Gracias por todo lo que tú nos has dado. Yo te pido, Padre, que tú nos alientes con tu palabra. Gracias porque hay respuestas en la Biblia, Señor, que cada día podemos conocer más de ti, Señor. Gracias por darnos iluminación para poder contestar preguntas y darnos sabiduría para poder nosotros andar en esta tierra, Señor, justa y piadosamente, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús.